Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la consultora de entrada a mercados del sudeste asiático Double M. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para las personas que estén pensando en mudarse a Indonesia o otros países del sudeste asiático, aunque hoy vamos a hablar específicamente de Indonesia, o aquellas que ya viven aquí. Es decir, esto es un tema crucial, como decimos, el tema de los impuestos, tanto a nivel individual como corporativo. Y sobre todo aquellas personas que tienen abierta una sociedad en Indonesia, que tienen su sociedad de capital 100% extranjero, incluso con gente local, en fin. Tenemos otros vídeos que los podéis ver en este canal, pero en este episodio en concreto vamos a ayudaros a desentrañar estos detalles, es decir, a través de Mar Alonso, el director de Davolem, una consultora, ya hemos dicho, con años de experiencia. Así que, Mar, no me quiero detener más. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo. Hola Icha, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Pues nada, hoy como bien dice, vamos a hablar sobre el tema de tasas e impuestos, que siempre es un tema complejo y como en todos los países, Indonesia por desgracia no es una excepción. Por mi parte creo que es importante que la gente que quiera vivir, residir, montar algún negocio en Indonesia, pues es algo que hay que saber. Sé que a muchos nos da pereza averiguarlo porque siempre es complejo, pero vamos a intentar resumirlo de forma simple para que la gente lo pueda entender y para que cuando estén aquí pues un poco sepan lo que toca pagar y lo que no toca pagar. Eso es. Y para... Y, Dime, Mar. no, y simplemente creo que es importante pues también para quien vaya a trabajar por su cuenta o quien vaya a trabajar también con alguien, pues al final cualquiera que vaya a residir a largo plazo le interesa. Sí, eso está claro que le interesa antes o después. Tiene que informarse y, desde luego, algo que nos preguntan mucho, empezando por la residencia fiscal en este país, en Indonesia. ¿Qué define si una persona es considerada residente fiscal aquí? Pues es muy buen punto y creo que es el punto ideal de partida, ¿no? Porque al final seguimos muchas consultas, ¿no? Yo me quiero mudar en Indonesia, voy a ser residente fiscal, sí, no, pierdo mi residencia fiscal y al final es el tema importante porque es el punto de partida, ¿no? Si es residente fiscal, pues tendrás que pagar impuestos en Indonesia por las rentas que generes en todo el mundo y si te quedas como residente fiscal en España, pues las pagarás en España. Entonces, ¿qué marca la residencia fiscal? Pues primero al final son dos variables importantes. Primero es la residencia. Entonces se define la residencia, pasar más de 183 días al año en un país o en su defecto, en el caso en el que no pases más de 183 días en ningún país porque vayas viajando mucho por el mundo y estés viviendo entre varios sitios, pues sería en ese caso el lugar donde residas más tiempo de todos de ellos. Y luego está, por otro lado, que también es importante, el criterio de intereses económicos. Porque sobre todo la Hacienda, por lo que es la que yo conozco bien, son las de Indonesia y luego la de España. España también valora mucho tus intereses económicos, porque tú a lo mejor te cambias tu residencia, pasas la mayoría de tu tiempo en Indonesia, vamos a decir que cumples con el criterio de residencia, pero luego tus intereses económicos, a lo mejor tienes un negocio en España o tu familia reside en España o tienes muchos negocios en España. Entonces España puede aplicarte el criterio de intereses económicos y decir que eres residente fiscal en España, a pesar de que pases la mayoría de tu tiempo allá. Por eso es importante que quien quiera cambiar su residencia fiscal a Indonesia, porque aunque no sea un paraíso fiscal, sí que tiene una carga un poquito más laxa que la que hay en España y en muchos de otros países europeos y latinoamericanos. Hay que tener en cuenta que no solo hay que pasar el tiempo, pero hay que demostrar también que tienes tus intereses económicos en Indonesia. Sí, y sí que es verdad que hablando de dividendos, que en este sentido, ¿no? Las personas que se convierten en residentes fiscales por primera vez aquí, no, también es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tema de los dividendos, Marc? Pues claro, el dividendo, por ejemplo, que eso es verdad que lo preguntan mucho, pues dependerá, al final hay que tener en cuenta que hay acuerdos de doble imposición entre países
y hay que ver si Indonesia pues tiene acuerdo de doble imposición o no. Sé que con España lo hay y con varios países latinos lo hay. No con todos los hay, pero sí que los hay. Entonces, si al final lo que hay que tener en cuenta es que en Indonesia al menos una empresa cuando paga un dividendo tiene que hacer una retención. Si eres residente fiscal en Indonesia y por lo tanto tienes un número personal fiscal, que es lo que aquí llaman el NPWP, entonces serás una retención del 10% y punto, es lineal, no importa o no está correlacionado con la renta total que tú tienes, se paga un 10% y ya está. Luego, si no tienes un NPWP indonesio, pues dependerá del acuerdo de doble imposición. Si no hay acuerdo de doble imposición, la retención es del 20%, es lineal. Y luego si lo hay o no lo hay dependerá. Por ejemplo, pues España, que insisto es el país que mejor conozco por mi origen, en ese caso la retención con España sigue siendo de un 10% porque hay acuerdo de doble imposición. De acuerdo. Y hablemos de las tasas. En Indonesia los ingresos personales están sujetos, como no puede ser de otra manera, a un sistema progresivo, entrando en números, pues por ejemplo, hasta 60 millones de rupias, que serían unos 3.600 euros, que nadie se alarme, ¿no? Porque suena así como 60 millones de rupias, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, estamos hablando de hasta 3.600 euros al año, un 5%, de 60 a 250 millones un 15%. Bueno, luego ya entramos en otros tramos más de 500 millones a 5.000 millones, 30%, en fin. Hay una serie de tramos y bueno, Marc, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, bueno, pues esto que comentamos somos los tramos un poco lineales, son parecidos a los tramos, funcionan de forma parecida a los tramos que como funciona el IRPF en España. Y luego están sujetos también a excepciones en función de la condición familiar. Pues si estás casado, tienes unas excepciones, pagas algunos tramos que pagas menos, y luego en función también del número de hijos, si eres familia numerosa, pues también pagarás menos. Vamos a decir que esta es la regla básica, pero luego, como insisto, como por desgracia siempre hacen los impuestos muy complejos, ¿no? Pues hay excepciones y demás que hacen que esto no sea así tan lineal. Sí, Luego, por añadir también otro dato, que en el caso, esto es para en los casos de que trabajes en Indonesia y que seas residente fiscal en Indonesia. Si no eres residente fiscal, pues se aplica normalmente una retención lineal del 20% y que luego habría que ver el acuerdo de la imposición. Entonces siempre es muy importante, en el caso de que la persona no sea residente en Indonesia, pues ver el acuerdo fiscal que hay con su país de residencia. Que no es con el país de su nacionalidad, es con su país de residencia fiscal, no con su nacionalidad. Eso es sí, importante. sí, Bien sí. aclarado. Y que, bueno, y cabe decir que parece muy complejo, que lo es, pero que con una consultora o con una agencia local esto lo van a poder, o sea, que vamos a poder, digamos, desgranar miga por miga, ¿eh? O sea, que eso no es ningún problema. Así que también algo interesante, como además que lo comentabas por encima, ¿no? Son las tasas específicas, bueno, excepciones y detalles, ¿no? Por decirlo así, compensaciones por despido, pensiones. Por ejemplo, las compensaciones por despido tienen tasas reducidas si se pagan una sola vez o un máximo de 2 años. Y bueno, y en cuanto a las pensiones, ¿qué nos puedes decir también, Marc? Pues que los planes de pensiones, los primeros 50 millones de rupias, que no es mucho, me parece mucho, pero son un poco más de 3.000 dólares, están exentos y a partir de ahí se les aplica un 5%. A ver, yo aquí sobre todo más que porcentajes o no, lo que sí que me gustaría recomendar a la audiencia es que Indonesia pues sí que hay unos pagos para pensiones, está la seguridad social local que se llama el PPJPS y que tiene varias partidas, pues tienes una partida de seguro de accidentes. Tienes otra partida que tiene una cobertura sanitaria. Lo que pasa que obviamente la cobertura sanitaria que tienes no es la misma que en países europeos, por ejemplo. Pero sí que tienes unas coberturas mínimas y según el hospital que te toque, pues hay hospitales, por ejemplo, en Yakarta que están la verdad que bastante bien, pero luego hay zonas, quizás en varias otras zonas, pues que los hospitales la verdad que dejan mucho que desear. Y luego pues hay seguros también de accidentes y hay una parte de pensiones y ahorro para la vejez, pero no te van a dar una pensión como las que hay en España o en la mayoría de países europeos. Te van a dar unas pensiones que tú la puedes reclamar de que son de un único pago, nada más. O sea, no te garantizan una renta anual, perdón, una renta mensual como en estos países que mencioné. Entonces yo personalmente siempre voy a recomendar a alguien que quiera residir aquí a largo plazo que es súper importante que se saquen un plan de pensiones privado porque
no pueden contar con el público y porque aparte la cuantía es muy pequeñita y no te va a dar para mantener un estándar de vida razonable. Entonces, una parte importante que tienen que mirar, los hay locales, los hay offshore, hay muchas posibilidades, pero sí que es algo que tienen que tener en cuenta si se quieren cambiar la residencia fiscal y quieren vivir a largo plazo en Indonesia. Exacto, sí. Además, eso, que nos pueden escribir en la cajita de descripción, tienen el contacto, que no duden, ¿no? Pues que si tienen personas que ya viven aquí, bueno, pues se están planteando todos estos temas, ¿no? A nivel persona física, pues que no duden en escribirnos. Ahora vamos a ir a otra segunda parte que yo creo que mucha gente está esperando. Y como no puede ser de otra manera, hablamos de persona jurídica, ¿no? Ya vamos a hablar de las empresas, ¿no? En Indonesia, de esa fiscalidad, que es muy importante porque, bueno, de hecho nos consultan diariamente, ¿no? Que, bueno, he abierto una PTPMA y es muy común, y sobre todo en Bali, en Lombok, que mucha gente pues no sabe que pues todos los reportes que hay que hacer. Ah, pero tenía que hacer estos reportes, bueno, pues no lo sabía. Bueno, es algo que no, nos lo encontramos a diario, ¿verdad, Marc? Sí, creo que es un tema que tiene la verdad que bastante miga. Por desgracia también es complejo y no funciona, y hay impuestos que funcionan de forma distinta a España y a otros países. Tiene un sistema, tiene ciertas prácticas que son un poco curiosas en concreto hay unos temas del IVA que yo no los he visto en ningún otro país del mundo. Entonces, bueno, hay cositas que hay que tener en cuenta. Y yo lo que siempre digo a mis clientes y a mis amigos es el desconocimiento de la ley no implica que puedas obviarla. O sea, no por no saberlo puedes no pagar. O sea, te van a poner una multa igual y aparte hay que tener en cuenta que si no se hace bien, pues nos exponemos a sanciones, a auditorías fiscales y al final es un dolor de cabeza que es mejor evitar. Entonces, bueno, Sí. vamos a ver ahora si le explicamos a la audiencia cómo hacerlo correctamente. Sí, 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 y solo para hacer un apunte, es cierto que muchas personas nos lo comentan en su día a día porque piensan, no, bueno, Indonesia no hacen, bueno, auditorías, no, mi amigo lleva toda la vida con su empresa, yo me lo he encontrado este comentario mil veces, ¿no? Y realmente no Claro, pasa nada. Y es verdad que muchas sí, veces no ha pasado nada, pero está empezando a pasar y no estamos claro. aquí para meter miedo a nadie, al revés, estamos aquí para hacer bien las cosas. No, si quieres sobre este tema, te puedo comentar que nosotros este año con los clientes hemos recibido más cartas del fisco que ningún año. Ha sido la verdad una diferencia importante. Y aparte ahora con el cambio de presidente tiene ambiciones políticas importantes que requieren de financiación. Y una fuente de financiación es la recolección de impuestos a las personas jurídicas. Entonces, le están metiendo mano, cada vez le meten más mano, cada vez hay más auditores fiscales trabajando para el Estado y todos tienen objetivos de recaudación y van a por las empresas. Cuanto más grande tengas, cuanto más facturación tengas, más probable es de que tengas una auditoría. Entonces, bueno, no es meter miedo, porque al final si lo haces bien no pasa nada, en la mayoría de países es así. Simplemente es un cambio que hay que adaptarse y que hay que tener en cuenta que ahora sí que hay que pagar los impuestos y ya está. Y nada, se pagan y no hay mayor problema. Sí, 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 que sin ser, como decía antes Mar, un paraíso fiscal es un sitio que reúne unas condiciones inmejorables para hacer negocios y siempre que se hagan bien, pues estupendo. O sea, como en todos los sitios. Es decir, no nos saltamos la ley en España ni en Europa, pues no nos saltamos la ley en Claro. Indonesia y Y para eso luego estamos. aquí, claro, y luego aquí aparte lo que he visto es que sí que es verdad que cuando te hacen una auditoría te miran con lupa, pero son razonables, puedes hablar con ellos, Eso. no te van a extorsionar, ni, o sea, es un país con seguridad jurídica, así en ese Sí, aspecto sí. no hay, No os penséis no que hay de nada, no repente hay nada estamos que en la temer. cárcel. Exacto, sí, no, vamos, y son razonables y siguen la ley, no es que vayan a hacer lo que quieran y te vayan a extorsionar, eso no Eso. sucede en Es este país. importante decirlo y además es gente de verdad que muy agradable, es una cultura muy agradable. Otro día vamos a hablar sobre la cultura Sí, indonesia, por cierto, ¿verdad, deberíamos. Marc? Sí, sí, sí. Y engancharemos por aquí los enlaces para que la gente los pueda ver. Pero empecemos con lo básico. ¿Qué tipo de empresas están sujetas a impuestos corporativos en Indonesia? Pues cualquier empresa residente, lo que comentabas antes, ¿no? Cualquier PTPMA está obligada a tributar en el país, tanto por los ingresos que genere de sus actividades realizadas en Indonesia, como también actividades de exportación o servicios a empresas que estén en el extranjero. Al final, si tú tienes una entidad jurídica con domicilio en Indonesia
se ampara por la ley de Indonesia y tienes que tributar por la facturación y por los ingresos que generas tanto en el país como fuera de él. Vale. Y hay que tener en cuenta luego aparte, pues que hay bastantes maneras de tributar, está el impuesto de sociedades, pero luego también, que esto es muy importante, que lo haremos más adelante, que hay que hacer muchas retenciones a pagos a proveedores. Esto es quizás una de las diferencias, que muchas veces la responsabilidad del pago del impuesto no está en quien presta el servicio, sino quien lo paga, o sea, quien lo recibe, que al final es quien lo paga. Entonces, quien paga está obligado a hacer retenciones de ese pago y hacer lo que ellos llaman aquí el putipotón, que es como lo que llaman el cortar, ¿no? Cortar el libro casi casi, y un poco hacer ese recorte del pago y pagar y luego hacer el trámite en la página web y generas un certificado de pago de impuestos. Entonces Vale, son una pero cosa no, pero ahora vamos diferente. a ir a eso. Además Sí. que iba a ir a esa pregunta, que la tenía ahí para hacértela. Así que si una empresa extranjera realiza actividades en Indonesia, Marc, ¿cómo le afecta este sistema de retenciones, no? Pues básicamente, y ahora iremos ya en el detalle uno por uno, pero la mayoría de servicios, alquileres y demás, pues tienes que hacer una retención básicamente en el pago. Si la factura, vamos a decir que son 10 millones de rupias, pues tendrás que hacer una retención, pues a lo mejor le pagas 97, le tendrás que pagar 95, 90, en función del tipo de servicio que sea. Sí, entonces, ¿cómo se calculan hablando de beneficios y tasas de impuesto corporativo en Indonesia? Pues claro, entonces esto serían dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la que son las retenciones a pagos a proveedores, por otro lado tenemos los IVAs, que eso ahora lo comentaremos también, y luego tenemos también el impuesto de sociedades. Eso vamos a decir que son los impuestos más básicos, ya los de la renta ya los hemos comentado anteriormente. Esos son más o menos los básicos, por simplificar. Recordar que esto es muy, muy, muy complejo, que en un vídeo no da tiempo a verlo todo, lo vamos a intentar explicar de forma sencilla para todo tipo de audiencia. Y entonces vamos a empezar, como bien dices, con el impuesto sobre sociedades. Vale, en- Eh, sí, vale. Entonces, pues, sí, el impuesto sobre sociedades, como dices. Entonces, las pequeñas empresas, ¿de qué estaríamos hablando de ese impuesto a sociedades? ¿Cómo se funcionaría a grandes rasgos? pues a ver, el tipo de impuesto de sociedades general, el básico, sería el 22%. Pero luego hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, pues empresas públicas pagan un poquito menos, pagan un 19, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que le importa a la audiencia, que al final son empresas que uno va a empezar y los primeros años no facturas tanto, pues sí que es verdad que los primeros años y cuando tienes una facturación menor hay una serie de ventajas fiscales para ayudar a los emprendedores y a las empresas que están empezando. ¿Cuáles son estas ayudas? Pues primero, si tu facturación es inferior a 50.000 millones de rupias, pues te puedes beneficiar sobre un 50% del descuento del impuesto de sociedades sobre los primeros 4,8 billones o miles de millones de rupias. Esto lo voy a intentar simplificar porque esta es la forma más técnica, pero por simplificar, por el tramo de tus ingresos, por tus primeros 300.000 euros, que son más o menos unos 300.000 dólares al tipo de cambio, que son los 4,8 mil millones de rupias. Pues por ese tramo de ingresos, el impuesto de sociedades que pagas es la mitad. Entonces, en vez de pagar un 22, pagas un 11. Entonces, para que la gente lo tenga claro, si tú facturas menos de 300.000 dólares al año, vas a pagar solo un 11% de beneficios sobre el impuesto. Y luego aparte también afecta al IVA, que lo comentaré más adelante. Y aparte, los 3 primeros años, para quien empieza, para darle un poco de ayuda y el empuje y una motivación para empezar el negocio, si facturas menos de 300.000 euros al año, pagarás solo un 0,5% de la facturación, no del beneficio. Antes, cuando hablaba del 11 y del 22, hablaba de impuesto sobre el beneficio, ¿no? Sobre lo que nos queda entre la facturación y los gastos declarados. En este caso pagarías los 3 primeros años un 0,5% de lo que factura. Entonces, no importa en esos 3 primeros años, no importa los gastos que tengas, siempre vas a pagar sobre la Vale, facturación. Y en ese caso, esos 3 primeros años, en vez de pagar anualmente, porque el impuesto de sociedades se paga anualmente, lo pagarías de forma mensual, porque depende del ingreso. vale. O sea que si habrá una empresa pequeña ahora, los 3 primeros años, si yo facturo, vamos a decir, menos de 300.000 euros al año aproximadamente, ¿no? En esa cifra del 4,8 billones, estaría pagando un 0,5, que es prácticamente nada, ¿no? De la facturación a nivel mensual, como hemos dicho, durante esos 3 primeros años.
Y a partir del cuarto, vamos a decir, ¿no? 3 primeros años ya han pasado, el cuarto, a partir del cuarto año, entonces pagaría un 11 siempre y cuando la franja sea menor de esos 300.000 euros. Exacto. Vale, Correcto, lo has explicado muy bien. Y luego otro apunte, si luego nos pasamos de los 4,8 billones, en ese caso ya nos vamos al 22, pero sí que es verdad que por el tramo que facturamos menos de 4,8 pagamos el 11. Entonces habrá un tramo que pagaremos menos y un tramo que pagaremos más. Entonces al vale, final el tipo efectivo siempre es inferior un poco al 22%, sí, un poco al 22. Pero vale. bueno, yo lo que comento a mis clientes es intentar jugar y no pasarse esa facturación y muchas veces lo que se hace para optimizar el pago de impuestos y pues tener distintas sociedades, muchas veces para no pasarse de Claro. ese tramo. Eso es un truco que se suele utilizar. Sí, se pueden optimizar y esto siempre nos pueden escribir, ¿no? Porque pienso que haciendo un pequeño break, si me permites, pues yo creo que si les es de interés todos estos temas, nos encanta, ¿no? Que nos animéis con esos likes, que nos sigáis, porque nos anima muchísimo, de verdad, y sentir vuestro apoyo nos gusta. Y bueno, estos vídeos los hacemos con esfuerzo para que realmente podáis entender, ¿no? Cómo es esta fiscalidad en Indonesia, en otros países y bueno, suscribiros desde luego nos ilusiona. Así que bueno, os seguimos y además lo que nos comentéis pues os vamos a contestar y vamos a ver eso, que si queréis comentarnos algún... tengo este tema y me interesaría hablar sobre esto o aquello, pues os vamos a escuchar. O sea que nada, estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Y bueno, pasando a otro tema importante, el que ya comentado un poquito por encima, el tema del IVA. ¿Cómo funciona este impuesto en Indonesia, Marc? Pues la verdad que el IVA es un poco curioso. Vamos a empezar primero con lo más simple y ya luego os meto un poco en la excepción y el tema que me parece me llama mucho la atención. Bueno, para empezar, el IVA habitual, el normal para la mayoría de productos, es del 11%. En 2025 se prevé que suba ya al 12%. Y luego hay algunas excepciones, hay productos que están al 15, productos que están al 15, pero bueno, la mayoría vamos a decir que están al 12. Y luego hay productos también de primera necesidad, parecido como en España, en el que están exentos de IVA, sobre todo ciertos productos alimentarios, etcétera, etcétera. Luego, aquí me gustaría destacar un par de cosas. Primero, recordar como dijimos anteriormente, que si tú facturas menos de 4,8 billones, que son los famosos 300.000 dólares, pagas menos impuestos de sociedades. Pues también, si tú facturas menos de esa cantidad, te consideran empresa pequeña y no estás obligado a soportar y repercutir IVA. Puedes facturar sin IVA, pero luego no te puedes compensar las facturas de proveedores que tengas con gastos con IVA. Entonces, no, tú no cobras IVA, tu factura va sin IVA, pero luego no te puedes compensar el IVA que te cobran tus proveedores, que es lo del el famoso soportado y repercutido de España. Entonces, hasta esa cantidad, vamos a decir que es opcional. Tú si a lo mejor te interesa, porque tienes muchos gastos de proveedores con IVA, pues te interesa solicitarlo, pero no estás obligado. A partir de que te pases de esa facturación de los 4,8, esos 300.000 euros, ya estás obligado a soportar y repercutir IVA. Luego, hay otra excepción más que es para empresas que se dedican a básicamente restauración. Tanto hoteles como restaurantes no tienen IVA, tienen otro impuesto que se llama el PB1, que creo que lo mejor lo vemos ya más adelante, y os lo comento más adelante, pero que bueno, que tienes ahí Sí. esa Sí, sección. porque te quería preguntar ya por ejemplos concretos. Hablabas de servicios, me voy un poquito atrás si te parece. O sea, hablabas de, bueno, que hay algunos que están exentos de IVA, algunos servicios. ¿Podrías explicarnos eso? Sobre todo en servicios que se exportan fuera del país. ¿Podrías decirnos algunos? Pues sí, por ejemplo, servicios que se exportan y productos para exportación normalmente están exentos de IVA. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una consultoría o das, porque mucha gente, tengo muchos clientes, ¿no? que son autónomos, que prestan servicios y que pueden facturar sus servicios y que pueden facturar sus servicios desde un país en el extranjero, en este caso Indonesia. Pues cuando tú factures un servicio al extranjero, ahí va sin IVA independientemente de tu tamaño. Entonces, pues para cualquier tipo de servicio, consultoría, auditorías, etcétera, estás exento de IVA. Vale, de acuerdo. Y
habías empezado a hablar sobre los impuestos en la restauración, que por ejemplo en Bali, en otras zonas como Lombok, que bueno, tenemos muchos clientes digamos, de este sector y ya te habías adelantado, ¿no? Creo que hablando del PB1, Sí. si no recuerdo mal, así que cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues, venga, el PB1 es un impuesto regional que es específico para los servicios de hostelería, tanto para restauración como para hoteles y relacionadas con la pernoctación. En este caso hay que pagar un 10%. Ese 10% no se paga al fisco general, al fisco nacional, se pagan a las autoridades locales. Entonces van a ser los gobiernos locales los que te van a perseguir para que pagues ese impuesto y es un 10% lineal, que no te puedes luego compensar, o sea, que eso luego te afecta, porque luego tus proveedores, por ejemplo, si te cobran el IVA, tú no te puedes compensar ese PB1, que en este caso es del 10%. Entonces tú tienes un 10% que pagar, que añadir a tu precio y no te lo puedes declarar de ninguna manera. O sea, un Sí, si no 10% lineal. superas los 4,8 No, billones sí lo tienes que pagar siempre. o siempre. Vale, vale, esa es mi pregunta. Vale, Sí, sí, tienes que pagar siempre. vale. Venga, Y sí, 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 porque es un poco la duda, ¿no? Que a veces, o sea, no estás obligado a soportar repercutir, pero si no estás obligado, ¿es opcional o no? El IVA sí, el IVA cuando facturas menos de 4,8, menos de $300.000, es opcional. En el sentido, tú lo puedes solicitar o no. O sea, a veces, sobre todo, si importas productos, porque no tienes otra excepción, por ejemplo, si importas productos, aunque seas empresa pequeña, tienes que pagar el IVA, estás obligado a pagar el IVA en aduana. Entonces, si tú vas a importar y distribuir, pues a lo mejor te interesa solicitarlo, porque si no, porque de esa manera te puedes compensar lo que ya cobraste. Pero claro, tienes que tener en cuenta, oye, mis servicios que van a hoteles y restaurantes, pues a lo mejor no te interesa porque ellos no se lo van a poder compensar. Pero si, por ejemplo, le vendes a una empresa que ella ya factura con IVA, pues le va a dar igual que le factures con IVA o no, porque él se lo va a poder compensar de sus ingresos. Entonces, hay que ver caso por caso. Esto al Vale, final, lo que dije al principio, es un poquito complicado y siempre es mejor ir al caso vale, vale, concreto. Mar. No te pillo, ¿eh? Aunque estemos fuera de guión, no te pillo nunca. No me vas a pillar en esta No te materia. pillo, no te pillo. La verdad que, o sea, es un placer, tengo que decirlo aquí, trabajar con Marc, que oye, siempre hablamos como en términos muy corporativos, pero bueno, a veces hay que hablar en términos personales y hay que decirlo también. O sea, que yo creo que esto que acompañen los vídeos, ¿no? Que sean también un poquito personales y que veamos, ¿no? Pues yo creo que bueno, cómo lo vive Mar, ¿no? Esto lo tengo que decir porque es así, o sea, realmente es su día a día, pero es que le encanta este trabajo y le encanta este trabajo porque particularmente ha tenido empresas aquí. Nosotros estamos hablando de su consultora, entonces sí que es cierto que, bueno, pues conoce el tema en profundidad, lo ha repasado punto por punto siempre para poder hacer las cosas bien y, bueno, y por eso se ha dedicado a lo que se ha dedicado, ¿no? Después, a la consultora. Así que, bueno, tenemos otro vídeo por aquí de ti, Marc, no te voy a sacar los colores, pero bueno, sí que la gente puede saber un poquito más sobre cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Pues Así muchas que... gracias, Richa, por el comentario, la verdad que me sonroja, pero bueno, como bien dices, al final intentamos siempre hacer lo mejor posible y sí que me gustaría dejar un pequeño comentario a la audiencia que al final yo todo lo que os voy a recomendar, yo lo he hecho con mis negocios primero, al final soy el dueño de la consultora, he montado varios negocios en el país y bueno, pues los consejos que doy son consejos que ya he probado conmigo mismo, vamos, que están ya a prueba de bomba. Sí, sí, es lo que nos gusta, ¿no? Escuchar esa pasión, ¿no? Que cuando hablas yo creo que eso, que lo dices como muy en primera persona. Así que hay un tema estrella, ya yéndome de nuevo a todo este tema de la fiscalidad aquí en Indonesia. Mucha gente nos pregunta sobre los alquileres de propiedades, etcétera. Y bueno, me gustaría saber un poquito más sobre este apartado. ¿Qué nos puedes decir? Vale, pues sí, bueno, estamos hablando ahora del artículo del 4.2, que es el impuesto sobre las rentas, perdón, los alquileres. Entonces, básicamente hay que pagar un 10% de todo tipo de alquileres, tanto de terrenos como de bienes, todo tipo de bienes inmuebles, tanto a largo plazo como a corto plazo, que ahora hicimos un vídeo sobre este tema. O sea, en cualquiera de los casos hay que pagar ese 10% siempre que sea alquiler. Y lo tiene que pagar. Aquí un poco la curiosidad que la gente tiene que entender es que
es lo que comentaba anteriormente. Este impuesto realmente lo debería soportar el propietario, el arrendatario. ¿Por qué? Porque al final, pero claro, ¿cómo funciona? Lo que decía antes, al final, quien paga está obligado a lo que viene siendo a restar el impuesto de lo que le toca pagar al quien alquila el terreno. Un poco intento no utilizar la terminología compleja para que lo entienda todo el mundo. Entonces, tú cuando alquilas estás obligado a recortar del pago el impuesto al propietario. Entonces, ¿pero qué es lo que suele pasar en la práctica? Que el propietario dice, no, no, el impuesto lo pagas tú y es cosa tuya, pero realmente no es así, realmente es su responsabilidad y tú lo que haces es, lo deberías recortar del precio acordado y luego tú le emites un certificado de que has pagado ese impuesto y luego él ese impuesto se lo deduce de lo que él le tocaría pagar de su impuesto sobre la renta si la propiedad está a su nombre o si está en nombre de la empresa, pues del impuesto de sociedades. O sea, realmente él se lo deduce. Pero pasa que lo que yo siempre te van a decir, no, no, es tu problema, pero realmente no debería ser así. Pero bueno, sí que es verdad que en la práctica habitual, pues siempre hacen lo que se llama aquí el gross up, ¿no? Tienes que, pues si el alquiler son 100 pues le tienes que añadir otros 10 más Vale. para impuestos que tú pagas. Y si yo fuese persona física sin NPWP, que el NPWP, que es Marc, Sí, venga, pues buena pregunta, esto se me había olvidado. Claro, que esto es un poco el truco que mucha gente usa para evitarse ese pago del impuesto. Hay una manera para evitarte ese pago del 10% que en ciertos casos puede ser cantidades importantes de dinero, y es que si quien alquila ese terreno es persona física, es una persona, y no tiene todavía número fiscal, no tiene por qué pagar ese impuesto, porque claro, no tienes un número fiscal, entonces no tienes, vamos a decir, como un usuario en el que tú poder hacer ese pago, porque recordar que quien paga es quien tiene que pagar el impuesto también. Entonces, ahí está el truco. Entonces, si alguien se quiere ahorrar ese impuesto, que insisto que puede ser de dinero, pues se puede hacer a nombre de un no residente fiscal, una persona física no residente fiscal en Indonesia, y de esa manera os ahorraríais ese 10%. sí, sí, sí. Aunque bueno, esto nos sirve luego si luego lo quieres vender, realquilar. O sea, en fin, esto que nos consulten mejor, porque esto en realidad es como, bueno, si quieres Sí, vivir es una la versión temporada. simplificada. Sí, sí, si quieres vivir una temporada en un lugar y etcétera, pues bueno, si prefieres ahorrarte esa parte, pues como bien dice Mar, este sería un poco el truco, vamos a decir, ¿no? Y luego los impuestos sobre la propiedad, esto y sobre la construcción, Marc. Vale, pues primero comentamos que el impuesto sobre la propiedad, en este caso es propiedad, ¿vale? Que es tú tener, no está relacionado con los alquileres, pues se paga un 0,5% del valor catastral del terreno y cuando hay una compraventa se debe pagar el 2,5%. Esto es en el caso que sea con un HGB, que eso ya lo comentamos también, el tipo de propiedades que hay en Indonesia. Vale. ¿Y el de la construcción? ¿Qué nos puedes Pues de decir? la construcción varía y es bastante complejo, entonces no me voy a meter en él porque hay distintos, es un tramo y depende de la circunstancia, del valor de la construcción, de si la persona tiene número fiscal o no. Sería casi que una tablita con varias variables, pero vamos a decir que va del 1,75 al 6%. Entonces, cuando tú contratas a una constructora, hay que pagar un impuesto también, que insisto, que va entre el 1,75 al 6%, pues dependiendo de varios factores. De acuerdo. Y el impuesto de sociedades, vamos a ir ya un poco al tema, ¿no? Ya hemos hablado un poquito antes, pero no sé, imagínate que, no sé, que tienes que pagar 120 millones, ¿no? ¿Cómo sería esto? O sea, al año siguiente, ¿cómo funcionaría esto? O sea, no sé, Vale, sí. cuéntame un poco. Vamos a poner un Sí, ejemplo práctico a la audiencia. sí, sí, yo creo que hay que tener en cuenta. Esto es parecido como funciona en España. Pues tú pagas el impuesto a sociedades. Recordar que si facturamos menos de $200.000 al año, pagamos solo el 0,5% del ingreso. Pero luego a partir del cuarto año ya nos vamos al impuesto general, que es un 11% sobre el beneficio. Y ahí ya empezamos a pagar el impuesto anualmente. Pero ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, si del cuarto año, pues tú que tienes un beneficio, por simplificar, de 120 millones de rupias, que ese es tu beneficio.
que es unos 20.000 euros, más o menos 20.000 euros, 20.000 dólares, más o menos. Pues tú luego ya a partir del, eso lo haces el cuarto año, pues a partir del quinto año, tú tienes que pagar mes a mes esa cantidad dividida entre 12. Entonces tú que tienes pues 120 millones, pues te obligarían a pagar 10 millones cada mes. O sea, es lo que se llama un pago fraccionado por adelantado del impuesto de sociedad. La ventaja que hay aquí, bueno, la ventaja, en el caso de que tú tengas un buen año y que digas tú, oye, pues al año siguiente no tuve una operación el año anterior lo importante, este año no se va a repetir, espero que mi beneficio sea significativamente menor. Se puede presentar, se puede hablar con la oficina de impuestos correspondientes, porque cada empresa tiene una oficina en función de la región donde está, pues se le explica el caso y normalmente suelen, si tú lo explicas bien y lo puedes justificar, son coherentes y no te obligan a pagar ese impuesto de sociedades por adelantado. Pero bueno, que tengan en cuenta que luego nos va a tocar también volver a pagar mes a mes en función de lo que se pagó el año anterior, que insisto, es parecido a cómo funciona en España, el pago fraccionado de impuestos de sociedades. Vale, Mar, y la verdad que con este ejemplo a mí me ha quedado clarísimo. Así que, bueno, si la audiencia tiene alguna duda, ya sabe que nos puede escribir siempre. Yo soy un poco pesada diciendo esto, pero es verdad. Tiene aquí la cajita. En la descripción verá también nuestro contacto, que no dude en escribirnos y, bueno, desde luego antes de hacer cualquier acción, siempre mejor hacerlo con un marco legal. Y hay un tema que se me ha quedado en el tintero, es un tema que creo que es importante, tú me lo vas a decir, y es qué debemos tener en cuenta en el pago a proveedores de servicios. Pues sí, importante. Y además hay una retención, el pago a servicios, que es cuando se paga un proveedor de servicios, que muchos de nuestros clientes no lo hacen y estoy viendo que aparte el fisco últimamente lo está mirando en sus auditorías que hacen a nuestros clientes. Y es que aquí lo llaman el artículo 23, que es cuando se hace un pago a proveedores de servicios, hay que retenerle un 2,5% general. Luego, si la empresa es una empresa que está entre los 3 primeros años y tiene el 0,5, pues se le hace la retención del 0,5. Pero si no, se retiene un 2,5. Esta retención, o sea, si la factura es pues, de 100.000 rupias, pues le tienes que retener el 2,5, le pagas 97.500. Y ese 2,5% la empresa se lo resta luego del impuesto de sociedades. Vamos a decir que es un impuesto adelantado, como el que comentaba antes del artículo 25. Bueno, entonces que es muy importante que la gente nunca lo hace, básicamente lo que me he dado cuenta. La mayoría de gente lo hace y luego la mayoría de asesorías fiscales, vamos a decir las que no son muy profesionales, no lo están haciendo. Sobre todo porque no se lo explican al cliente, no se lo explican bien al cliente, ellos no lo saben, pagan a los proveedores siempre con el 100% y luego pues al final el que se mete en un lío es el que paga el servicio. Por eso aquí es muy importante saberlo y hacer siempre las retenciones adecuadas. Vale, vale, esto está bien. Sí, desde luego es un tema bastante importante como... Porque yo Mm. me tenía rondando y digo, esto yo creo que es importante que se lo comentemos a la audiencia. Y Sí, bueno, sí, hay sí. otra cosa que, bueno, me apetece decir y es que muchas personas desconocen que una de ellas, que no hay impuestos sobre riqueza o herencias, sí que es verdad que hay un 25% sobre premios de loterías, que esto, bueno, es un dato que la gente lo puede tener en cuenta, por si acaso. ¿Eh? Mm. Así que, bueno, ahí hablando de otros impuestos, si te parece, y beneficios fiscales, además del IVA, ¿qué otros impuestos deberíamos de tener en cuenta? Pues a mí me gustaría también destacar, bueno, que hay una serie de impuestos sobre los bienes de lujo, que ahí sí que van de entre el 10% y el 95%, sobre todo para vehículos y propiedades de alto valor. Y eso por un lado, y luego el que a mí creo que va a afectar más a la audiencia es el tema de aranceles a la importación, que también es importante, sobre todo quien se vaya a meter en un negocio de importación. Hay que ver siempre el producto y origen del país, porque luego hay países que hay acuerdos entre países en los que se pagan tasas menores, pero lo que aquí llaman el vía llama sub. Entonces pueden ir del 0% hasta el 150%. En el caso 150 serían las bebidas alcohólicas, que son los productos que tienen el mayor gravamen. Y luego los vehículos, por ejemplo, están entre el 5 y el 50%. Luego, una vez se hace una importación de producto, es importante que la empresa sepa que se pagan tres impuestos cuando tú importas un producto. Se paga primero lo que se llama el arancel, que es el vía llamado sublocalmente, que insisto, pues depende del producto y origen. Luego se paga también el artículo 22,
que el artículo 22 es también un impuesto adelantado del 2,5% en el caso de que tengas licencia de importación. Si no tienes licencia de importación, es del 7,5%. Y es un impuesto también adelantado, que tú lo pagas en valor de la mercancía, que es un 2,5 sobre el valor de la mercancía, incluido el precio de transporte y seguros y demás, lo que se conoce como CIF, precio CIF. Y luego tienes que pagar aparte IVA, independientemente de que seas empresa registrada como IVA, no lo que comenté anteriormente, que recordar que el IVA es opcional. Pues independientemente de que lo hayáis solicitado o no lo hayáis solicitado siendo empresa pequeña, tenés que pagar el IVA en aduana. Entonces paga siempre el BEA más U, el artículo 22 y el IVA. En el caso del artículo 22 también destacar que ese o 2,5 o 7,5, dependiendo de la licencia de importación, ese impuesto luego lo podéis deducir también del impuesto sobre sociedades. Pues vamos a decir que es un impuesto adelantado que se paga en aduana. Vale. No, no, está claro que si no tienes licencia, estamos hablando de que, vamos, se triplica prácticamente, ¿no? Sí, se triplica. O sea Que que luego podemos ayudar también, es un proceso fácil de sacar esa licencia de importación que también sí, podemos sí, ayudar a nuestros clientes también en ese proceso. sí, sí, por eso. O sea, aquí todo el tema de importaciones, exportaciones, todo lo que necesiten, somos especialistas en esto, así que por favor que no se olviden, ¿no? Que muchas veces hablamos de crear sociedades y todo, todo lo concerniente a ello, pero es que estamos hablando también, por supuesto, de algo tan importante como la importación, exportación. Y hablando de esto, también podríamos hablar, ¿no? De los incentivos fiscales, cómo podrían las empresas aprovecharlo aquí. Pues, a ver, por un lado están los temas hay ciertas zonas francas para fomentar la inversión. Es muy conocida la zona de Batam, que está es un archipiélago de islas que está muy cerca de Singapur. Pero luego a mí también me gustaría destacar que también hay unas zonas industriales especiales donde tienes una exención del impuesto de sociedades durante varios años y luego tienes tasas reducidas también y otra serie de ventajas. Sobre todo si alguien está pensando en montar un proceso productivo, una fábrica o demás, sí que le recomiendo que hable con nosotros porque hay ciertas zonas con unas excepciones muy interesantes. Y luego, por otro lado, también están sectores también como la minería, comercio de exportación. Sobre todo también eso, todo lo que sea industria de exportación también tiene una serie de ventajas fiscales que habría que ir caso por caso, entonces lo vamos a dejar aquí y si la audiencia tiene alguna duda, pues ya, o tiene algún proyecto que crea que puede estar, que se pueda beneficiar de estas exenciones, pues la podemos comentar con ellos. Sí, sí, porque podríamos estar aquí 3 o 4 horas hablando de este tema y seguramente, bueno, pues cada caso va a ser muy específico. Y bueno, ¿qué hablamos? Ya que hablamos sobre temas de impuestos, el carbono, sobre la nómina, ¿qué te parece que hablemos sobre el carbono? ¿Hay algún tipo de impuesto sobre este tema en Sí, Indonesia? hay sobre todo esto relacionado con lo que hablamos, ¿no? Para empresas o personas que quieran montar algún tipo de proceso productivo, sí que hay unas tasas de 30 rupias por kilo de carbono que se emite a la atmósfera, así que sí que hay algunos impuestos ahí. Vale. ¿Y impuestos sobre la nómina en Indonesia? ¿De qué estaríamos hablando, más o menos? Sí, esto va un poco relacionado con lo que hablamos anteriormente, cuando hablamos sobre el tema de las pensiones y los salarios. Como he comentaba, hay una seguridad social que se llama el BPJS. Hay una parte de seguridad social que te cubre también pues accidentes en el trabajo, etcétera. Y pues la contribución depende, pero va entre el 0,24 y el 4%. Y a partir de este año, aparte, es obligatorio. Y aparte, aprovecho también para destacar que encima, a partir de ahora es obligatorio, a partir de este año, todavía no están notificando las empresas, pero yo espero que ya a partir de 2025 empiecen a notificar. Y hay que tener mínimo 2 empleados registrados en la empresa y hay que pagar la seguridad social mínimo por el sueldo mínimo, que el sueldo mínimo depende. El sueldo mínimo pues está en función de la región, pero en Yakarta está en 5,1 millones de rupias al mes, que son unos 300 euros. En Bali está un poco por debajo, está en 4, algo millones. Entonces, bueno, habría que ver.
que depende de la región, pues habría que tener mínimo 2 personas con el sueldo mínimo y habría que pagar la seguridad social. Sí, al hilo de esto es algo que ha salido recientemente. En Bali necesita, o sea, una de las personas tiene que ser local, es así, ¿verdad? Sí, eso solo en Bali. En el Bali han dicho que tiene que ser local. Por ejemplo, en Yakarta podrían ser 2 extranjeros. Sí. Pero en Bali puede ser un extranjero, pero uno de ellos tiene que ser local. Sí, esto que no se los olvide a la hora de, bueno, si alguien está pensando en abrir una PTPMA, pues que no se le olvide este apartado, ¿no? Y Mar, no sé, ¿hay alguna cosa que se nos haya quedado? ¿Alguna pregunta que se me haya quedado que te gustaría comentar algo más sobre impuestos en Indonesia? Yo creo que más o menos hemos comentado, la verdad, que los más importantes, la verdad que hay muchas cosas, ¿no? Siempre por la seguridad social tiene otros componentes, hay otro componente de seguridad social también para empresas que facturan más de una cierta cantidad, pero bueno, no quiero eh, Abrumar casi, ¿no? abrumar, sí, esa es la palabra, esa que estaba buscando. No quiero que abrumar a la audiencia porque creo que ya es bastante complejo, entonces mejor lo dejamos aquí. Y sí que un poco, pues, un poco comentar a todo el mundo que nos escucha que sabemos que es complicado, pero que no se tienen que preocupar, que para eso estamos nosotros y obviamente, pues, en cualquier otro consultor que le pueda ayudar. Obviamente nosotros lo podemos hacer con muchas garantías, pero que al final con un buen asesor lo puede llevar, como en España y como en cualquier otro país, y que nosotros tenemos un equipo legal, contable, fiscal, yo creo que bastante bueno, que llevan trabajando conmigo muchos años, que ya han pasado auditorías conmigo juntos, así que sé que hacen las cosas bien y que estamos dispuestos a ayudarles y echarles una mano. Es importante también resaltar que cada caso es diferente y luego también me gustaría también decir a la audiencia que también para mí es muy importante no solo hacer los impuestos bien, pero también hacer un ejercicio de planificación fiscal. O sea, antes de empezar el año hay que tener en cuenta, oye, más o menos cuándo se piensa facturar, de dónde, qué orígenes, porque organizando la empresa de una forma u otra o registrando ciertos ingresos y ciertos gastos de una forma u otra, se puede reducir el pago de impuestos. Hay maneras de optimizar, nosotros podemos ayudar. Yo en mi caso personalmente tengo bastante experiencia en optimización fiscal y es un área que me gusta y podemos ayudar. Pero claro, para poder ayudar a optimizar hay que planificar. Entonces hay que organizarse, hay que planificar, hay que tener un plan y si se sigue, pues se puede optimizar ese pago de impuestos. ¿No? Y que estamos aquí pues para echar una mano para ayudar a quien lo necesite y que lo haremos en mi caso con mucho gusto. Sí, 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 porque bueno, Dabolen es verdad que cuenta con un equipo de más de 60 personas y bueno, y es verdad que la audiencia puede tener una visión más clara sobre los impuestos ahora mismo. Os decimos, este es un país seguro, o sea, hay muchas empresas aquí. Bueno, la primera, fíjate, hace ya muchos años que creaste la primera empresa aquí, Tumar, por ejemplo. O sea, que decir, es un país seguro. Esto es lo primero. Lo que pasa que, como todo, pues la complejidad fiscal existe, así que, bueno, podríamos estar explicándoos más, pero como decimos, nos podéis contactar sin ningún problema. Eh, el tema de los impuestos y las tasas en Indonesia, esto es a grandes rasgos. La legislación es verdad que fluctúa. Vamos a intentar daros la información de primera mano también a través de estos vídeos, a través de estas comunicaciones, de artículos. Y nada, que lo que he dicho durante el vídeo, tenéis nuestro contacto aquí debajo en la cajita de descripción. Y por mi parte es eso es todo. Así que Mar, si quieres comentar ya algo más a la audiencia, por mi parte yo me despido. Nada, darte las gracias, Hicha, por la entrevista, por la oportunidad. Creo que ha sido bastante útil para la audiencia y nada, simplemente pues volver a recordar que estamos a su disposición para lo que nos necesiten, que si nos contactan les podremos ayudar y que se animen a montar negocios en Indonesia, que eso se lo digo a todo el mundo, porque hay muchísimas oportunidades, hay muchas cosas por hacer y es un mercado enorme y donde todavía se pueden conseguir buenos márgenes. Entonces recomiendo que si alguien tiene una buena idea, que se anime, que no es tan difícil como parece y que les podemos ayudar a tener éxito y hacerles cumplir sus sueños en realidad. Sin duda, y además es un país que, bueno, va a tener muchas oportunidades, ya las está mostrando, pero un país grande, de verdad. Y haremos un vídeo, yo creo, ¿no? Más seguramente en breve, así que sobre la cultura indonesia, que esto Sí, es un tema también muy importante. Hablamos de fiscalidad, sí, pero
la parte cultural que no se nos olvide. Sí, que no se nos olvide, pues si queremos montar un negocio hay que entender la cultura, ahora tenemos que contar con equipo local y si no entendemos cómo piensan, cómo son, cómo funcionan, nunca seremos capaces de liderar con éxito un equipo. Esa es la clave también, la clave del éxito. Eso es, eso es. Y cómo hacer negocios, aquí. Así que, bueno, Sí. gracias por tu tiempo, Mar, y a todas las personas nos vemos en el próximo episodio de Davolem. Así que hasta la próxima. Bien, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.